Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roxana Seminaro, soy licenciada en psicología, soy la coordinadora educativa de los cursos de ACTRA. Quiero agradecerles a todos que están conectados. Sé que lleva un tiempo conectarse y dedicarle un tiempo, pero evidentemente hay un interés y eso es verdaderamente positivo. Dedicarle el tiempo, ¿no?, a lo que nos interesa, nos gusta, nos llama la atención o lo consideramos nuestra vocación. Y cuando hablamos de cuidados y de acompañamiento, verdaderamente tenemos un poco de vocación y otras veces nos ha tocado desarrollar el rol de acompañar o de cuidar sin tener vocación y sin tener formación. Y yo digo, a veces la vocación nace a partir de lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos habitualmente con muchos estudiantes que dicen, bueno, mira, en realidad yo tengo un hijo con discapacidad, tengo a mi padre que está atravesando una demencia, por ejemplo, o un padecimiento. Entonces, muchas veces la vida nos lleva a esto, ¿no? A que nos toca, y ahí es donde nos toca esto de cuidar, acompañar, que vemos que nos falta un poco de formación. Bueno, entre las formaciones que nosotros damos, nosotros trabajamos con los aspectos que son. Ustedes piensen que la discapacidad, muchas veces la persona puede estar físicamente bien y uno relaciona muchas veces la discapacidad a tener problemas auditivos, tener problemas visuales, tener problemas de movilidad. Vieron que todos los símbolos de la discapacidad están siempre relacionados a la discapacidad biológica, física. Y muchas veces la discapacidad es psicológica, es afectiva, es emocional. Por ejemplo, el tema que hoy nos convoca de las demencias tiene una parte física que es neurológica, ¿no? Podríamos decir neurodegenerativa, porque cuando empieza una demencia hay un padecimiento neurológico y ese padecimiento empieza como a incrementarse, y ustedes vieron que cuando empieza un Alzheimer o empieza un Parkinson, son enfermedades o padecimientos que tienen una evolución y que no hay mejora. Es como que va desmejorando, por eso todos estos padecimientos, ¿no? Podríamos decir que son neurodegenerativos y progresivos, ¿no? Específicamente cuando hablamos de demencias. Bien. Entonces tenemos que, les hago una pregunta, ¿les sale escrito como, les está saliendo escrito lo que yo voy hablando en otro idioma? ¿No? Bien. No, no se está compartiendo la pantalla. Hace un ratito sí, Ah, ahora perfecto. no. Bien, entonces ahora les comparto la pantalla. Bien, bien. Ahí estamos. Ujú.
Bueno, y vamos a empezar con el tema de la clase de hoy, que son las demencias. Bueno, el curso este, que es el curso de especialidad en adulto mayor y discapacidad, tiene un módulo 1, que es de un mes, que va a trabajar específicamente sobre las demencias. El segundo módulo que tiene este curso, que es el mes 2, está específicamente orientado a psicogerontología, es decir, todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. El módulo 3 está orientado específicamente a lo que es discapacidad, y ahí en discapacidad vamos a ver discapacidad biofísica, ¿no? La discapacidad esta que decimos donde hay una limitación física, y discapacidad psicoafectiva emocional, como por ejemplo en la esquizofrenia, nosotros tenemos una discapacidad que la persona no tiene discapacidad física, pero tiene una discapacidad psicológica, afectiva, emocional. Llamémosle del orden de lo mental. En las demencias nos encontramos con ambas situaciones. Está la discapacidad que vemos, que tiene que ver con lo neurológico, que tiene que ver, por ejemplo, con un deterioro cognitivo, con un deterioro de la memoria, ¿no? Que es uno de los primeros síntomas. O también con cambios conductuales. Las personas se pueden volver agresivas, se pueden volver silenciosas, no quieren hablar, depresivas, con miedos extremos, ¿no? Con distintas manifestaciones que tienen que ver con la conducta. Y después, por ejemplo, empiezan a tener trastornos con el sueño. Algunas personas pueden tener cambios conductuales. Por ejemplo, uno de los cambios conductuales puede ser la agresividad. Otro de los cambios conductuales puede llegar a ser conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en el contexto de las demencias. Entonces, una demencia puede tener deterioro de la memoria, deterioros o cambios conductuales y también cambios de hábito. ¿Qué son las demencias, no? Hay distintas cifras que nos dicen que, por ejemplo, hoy justamente conversábamos que las demencias no es común que un adulto mayor tenga demencia. Siempre pensamos que estas demencias o estos padecimientos son relacionados a adulto mayor, pero también tenemos, por ejemplo, demencias en personas que han tenido un choque y se han golpeado, por ejemplo, la cabeza y quedan frontalizados. Entonces tenemos demencias eh, eh, temporales en relación a accidentes, por ejemplo, de autos. Y también tenemos muchas demencias en relación a los accidentes cerebrovasculares. Es decir, que pensemos que las demencias no son solamente el Alzheimer, el Parkinson o la demencia, por ejemplo, multiinfarto, que es esa demencia, vieron que a partir de las subas y bajas de la presión le van produciendo pequeños infartos cerebrales a la persona y va perdiendo distintas funciones. O sea que el Parkinson es una parte de demencia. Es una demencia, el Parkinson, sí, la demencia multiinfarto, la demencia por cuerpos blancos, ya las vamos a ir viendo, la Corea de Huntington, son distintos tipos de demencia, pero la más común de las demencias neurodegenerativas es el Alzheimer. Aproximadamente de las demencias en los adultos mayores diagnosticadas después de los 60, 65 años, aproximadamente el 80% corresponde al Alzheimer. ¿Cuáles son el rol de la familia? Es muy importante, también lo vamos a ver. El rol del acompañante, del cuidador domiciliario, ¿no? Los cuidados personales que debe tener un cuidador de una persona que trabaja con demencias o con Alzheimer o con personas con padecimiento mental. Entonces son muchos los temas relacionados al abordaje de las demencias que van más allá de estos aspectos médicos, ¿no? Sino que hay una enfermedad que es
desarrollada o llevada por una persona, que esa persona no está sola. Esa persona tiene un cuidador, tiene un familiar, tiene una pareja, tiene hijos, ¿no? Entonces, la demencia es algo que si es abordado por una única persona y no es considerado todo este contexto para acompañar a la persona con demencia, muchas veces puede quedar solamente una persona en relación a la persona con este padecimiento, y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado y abrir el ojo, como quien dice. Por eso la demencia es un problema de salud público global con un crecimiento significativo que afecta a las personas, que afecta a las familias, que afecta al sistema de salud, y es una de las principales causas de discapacidad y dependencia. Actualmente más de 55 millones de personas viven con demencia. La Organización Mundial de la Salud proyecta que en el 2050 van a ser aproximadamente 150 millones las personas. Por eso es importante que la cuestión de los cuidados únicamente, y ustedes verán, son humanos. Es decir, vieron que la inteligencia artificial, el crecimiento de la ciencia, ha cambiado la aparatología, cada vez parece ser como que las personas son cambiadas por las máquinas. En el caso de los cuidados, acompañamiento, cuidados de enfermería, acompañamiento terapéutico y cuidados domiciliarios no pueden ser sustituidos por nada. Se requiere de personal humano, de personas. Por eso es sumamente importante la capacitación, porque es algo que no puede ser sustituido. El cuidado de enfermería, el cuidado en salud mental y el acompañamiento sigue siendo humano, ¿no? Por eso estas cuestiones de la formación resultan fundamentales. Por eso es crucial desarrollar estrategias que incluyan la prevención, ¿no? Un fuerte apoyo a las personas con demencia, un apoyo a los cuidadores, ¿no? Y crear comunidades cada vez más amigables con la demencia, ¿no? Antes, por ejemplo, les cuento, tengo mi prima, que ya falleció su marido era una persona muy, un músico, o sea, claro, activo. Y cuando él estaba enfermo, ella como que sentía mucha vergüenza por la situación de él. Y yo le decía, no te preocupes porque la comunidad, las personas están concientizadas. No es responsabilidad tuya que él se orine o que él hable alguna cuestión incoordinada. Y muchas veces eso recae mucho en el familiar, ¿no? Como esta vergüenza por lo que la persona no está pudiendo manejar o no está pudiendo controlar, ¿no? Entonces, cada vez hay más conciencia en reconocer que cuando una persona atraviesa por demencia, no es que esté haciendo las cosas a propósito, sino que hay situaciones que no está pudiendo manejar. Así que eso es sumamente importante. Bueno, también hay factores de riesgo, por ejemplo, la edad, la genética. Después de los 65 años, los antecedentes familiares también influyen, ¿no? Y los riesgos aumentan, ¿no? Si hay como otros familiares que hayan tenido alguna enfermedad de demencia como estas Parkinson o Alzheimer, estas enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer, como les decía, es la más frecuente, está caracterizada por una cantidad de acumulación de proteínas en el cerebro que actualmente hay análisis que detectan, ¿no?, el incremento de esas proteínas en el cerebro. Otra de las demencias es la vascular, como les decía recién, de estos vasitos sanguíneos que se van infartando o microinfartos, ¿no?, en la irrigación del cerebro, y muchas veces son estos que les llamamos accidentes cerebrovasculares o ACV. El estilo de vida saludable, por ejemplo, una dieta equilibrada, el ejercicio regular. Si, por ejemplo, tenemos hipertensión, sabemos que la sal incrementan la presión arterial.
Por eso es importante un estilo de vida saludable, ¿no? Relacionado al control del consumo de alcohol. Vieron que son las recomendaciones que dan los médicos. Contrólese la presión habitualmente, no consuma mucha sal, no coma alimentaciones con muchas grasas, el sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la demencia? Muchas veces las personas llegan a la consulta y preguntan, no sé si mi mamá, mi papá o mi marido tiene demencia. Entonces, podríamos decir que hay una serie de cosas para empezar a pensar que puede haber una demencia. Uno de ellos es los problemas de memoria, ¿no? Como olvidar eventos recientes, ¿no? Dificultad para recordar nombres o fechas, pero ahí yo hago un parate. A todos nos ha pasado que nos hemos olvidado de un nombre, a todos nos ha pasado que nos hemos olvidado de una fecha. A mí me pasa que a veces estoy dando el curso y me quedo, Chris, yo tengo 60 años, estoy ahí en la zona límite. Bueno, yo les explico esto. El problema de memoria sería lo siguiente, y esto se los pongo como un ejemplo para que lo tengan presente. Por ejemplo, una persona con demencia tiene un manojo de llaves en la mano y no sabe para qué sirve una llave. En cambio, una persona que no tiene demencia puede tener el manojo de llaves en la mano y se puede equivocar de poner una llave, no, no es esta, no es esta otra. O dónde dejé la llave, ¿me entienden? Pero sabe la funcionalidad de la llave. En cambio, una persona con demencia, es un ejemplo muy, no significa, a lo mejor hay una persona con demencia que maneja perfectamente lo de la llave, pero se los pongo como ejemplo para decir, están todas las llaves, pero no sabe para qué sirven, ¿no? Sería como eso. Entonces, hay problemas con el razonamiento, problemas con el juicio, como tener dificultades para tomar decisiones o resolver problemas, ¿no? Todos tenemos problemas para resolver problemas, ¿o no? Sí, tenemos dificultades para resolver, pero por ejemplo, en el caso de una persona con demencia, no puede mantener una rutina, ¿no? No puede mantener, por ejemplo, a ver, cobra el sueldo y de golpe pierde el dinero, ¿no? O no hace el uso que habitualmente hacía del dinero, o lo guarda, o no tiene los cuidados que tenía cuando no tenía demencia. Es decir, hay dificultades de tomar decisiones o resolver problemas. Cambios en la personalidad, como por ejemplo volverse más irritable, volverse más ansioso o deprimido. Bien. ¿Va todo bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, los tipos más comunes y las características. Por ejemplo, tenemos el Alzheimer, que es la más común de las demencias, aproximadamente el 60-80% de los casos. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria, dificultad para realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, una persona con Alzheimer ya no puede cocinarse, no puede mantener los hábitos que habitualmente llevaba, como por ejemplo regar las plantas, alimentar las mascotas, no registra que tenga que bañarse, no registra que tenga que tomar la medicación, ¿no? Hay una desorientación temporal, por ejemplo, hay un horario a las 7 de la tarde que es como que se llama el síndrome del ocaso, donde la persona se siente verdaderamente perdida, ¿no? Empieza a desconocer los lugares que habitualmente eran su centro de vida, como su propia casa, las personas cercanas, las personas del entorno, o empieza a no hablar, ¿no? Como por ejemplo a no dormir, a tener trastornos en el sueño.
La demencia vascular es la segunda causa más común, ¿no? Es causada por problemas del flujo sanguíneo cerebral, como les decía, esto súbitamente ocurren derrames que van produciendo como la pérdida de funciones, y esto les impide poder planificar y organizar el día a día. Otra de las demencias es el de cuerpo de Lewy. Por ejemplo, esta demencia del cuerpo de Lewy tiene la particularidad de que tiene alucinaciones visuales. Es decir, la persona ve cosas que no están. Por ejemplo, fluctuaciones en la atención, alertas excesivos por problemas, ¿no? Problemas en el movimiento similares a los del Parkinson, trastorno en el dormir. La demencia frontotemporal, esta demencia está relacionada, por ejemplo, afecta principalmente a personas menores de 65 años. Hay cambios marcados en la personalidad y, por ejemplo, fíjense que en la demencia frontotemporal la persona tiene conductas sociales inadecuadas. Aquí podríamos decir conductas sexuales inapropiadas, conductas como que no tiene la inhibición que antes tenía la persona, por ejemplo, del pudor, del cuidado, quizás de decir groserías, de insultar. Es decir, es como que empezarían como a deteriorarse las cuestiones estas de los límites que tenemos las personas disque normales, ¿no? Es decir, de los 60 a 65. La demencia frontotemporal afecta más temprano. También debemos pensar que muchas veces las personas pueden tener cambios conductuales debido a tumores cerebrales, que no son demencias, pero que se presentan como demencias porque empiezan a afectar zonas del cerebro. Y después se encuentra de que la persona tenía un tumor cerebral, ¿no? Y que eso lo puede ver un estudio, ¿no? Una resonancia. Y la demencia mixta es la que combina dos o más tipos, comúnmente, por ejemplo, una mezcla del Alzheimer con una persona que ya también tiene una demencia vascular, porque si bien ya tiene el Alzheimer, empieza a tener por cuestiones de hipertensión arterial, derrames, ¿no? Cerebrales. Entonces los síntomas pueden variar. Es importante considerar a los accidentes y traumatismos como causas tempranas de la demencia, que era esta que les decía, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, golpes severos en la cabeza por accidentes automovilísticos, caídas o deportes de contacto, como por ejemplo el boxeo, el judo, pueden dañar el tejido cerebral y aumentar los riesgos de demencia. La encefalopatía traumática crónica es una condición causada por golpes repetidos en la cabeza, común en deportistas de contacto, ¿no? Como el boxeo, el fútbol, pueden manifestarse años después del trauma. Accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, hipoxia cerebral, que es la falta de oxígeno al cerebro por ahogamiento, por paro cardíaco, por intoxicación con monóxido de carbono o complicaciones durante cirugía, puede causar un daño cerebral permanente. Es decir, que hay muchas causas, ¿me entienden?, que son producidas por golpes, por falta de oxígeno en el cerebro, por un accidente cerebrovascular, o factores de riesgo acumulativo múltiples, como por ejemplo tensiones en la cabeza, pueden tener lesiones, ¿no? Esto, como les decía, aumentar el riesgo de tener demencia. Bueno, una de las formas de prevención es el uso de casco, el uso de cinturones de seguridad, la protección en deportes de contacto, ¿no? Y atención médica inmediata después de un golpe en la cabeza, que no es menor, ¿no? Porque muchas veces un traumatismo en la cabeza no es atendido en el momento y después puede tener estas complicaciones. Bien. Por eso la detección temprana y el tratamiento adecuado de un traumatismo craneal es crucial. Entonces,
vieron que los accidentes de tránsito están produciendo muchísima discapacidad. Fíjense que las ART actualmente contratan, hay muchas personas con demencias o con traumatismos causados por accidentes automovilísticos. Es decir, que no es menor, ¿no?, pensar todas estas cuestiones que tienen que ver con las demencias, y que no solamente serían estas cuestiones no neurológicas ocurridas a una edad mayor. ¿Lo habían pensado esto alguna vez? Estas personas que han quedado, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuadripléjicas. Sí, cuadriplegia, sí. Y bueno, y personas que quedaron con que bueno, si botan, digamos, por así Sí, decirlo, que afecta el cerebro, digamos, totalmente, afecta todo. Es decir, los accidentes producen mucha discapacidad. Sí. Y acá estamos viendo, ¿me entienden?, que puede producir desde discapacidad biofísica a discapacidad mental, bueno, esto, la cuadriplegia, la hemiplegia, ¿no? Y también como los ACV. Bueno, las personas con padecimiento mental, nosotros trabajamos desde el enfoque de derechos. Es decir, una persona con padecimiento mental, la ley de salud mental contempla que tiene derechos y que, por ejemplo, ustedes saben que si una persona tiene una demencia o ha tenido un accidente, ya tiene una discapacidad. Y ya tiene un certificado único de discapacidad que le da derechos para la atención y el cuidado de su salud por sobre el derecho que tendría una persona normal, ¿me entienden? Entonces, es sumamente importante cuando hay alguna de estas enfermedades tramitar de manera urgente el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, porque si la persona no tiene obra social o no tiene beneficios, puede acceder a una pensión por discapacidad y a su vez a una obra social, que es el PROFE acá en Córdoba, que le daría cobertura para todas sus dificultades. Voy a... Hola Laura, ahí se está conectando gente. Bueno, entonces, pensemos que las personas con padecimiento mental, ya sean que tengan una demencia, que tengan una cuestión biofísica, que tengan una cuestión biológica física y a su vez mental también, porque vieron que a veces uno, esto lo vuelvo a repetir siempre, relaciona la discapacidad a no poder caminar o al no vidente, y en realidad la discapacidad pasa por muchos lugares, desde el deterioro de la memoria a, ya podríamos decir que una persona con deterioro cognitivo, deterioro de memoria, tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, las personas tienen derechos, derecho a la dignidad y al respeto, derecho a la atención médica, derecho a la autonomía, porque muchas veces una persona con discapacidad es tratada como un niño, ¿no? Y pierde todos sus derechos. Pierde el derecho a su intimidad, pierde el derecho a un tratamiento médico, pierde el derecho a ser informado, pierde el derecho a manejar el dinero de su cuota, de su sueldo, ¿no? Entonces, siempre es importante darle prioridad a la persona como la persona pueda. Incluso hasta fíjense que una persona con demencia pierde el derecho a vivir en su casa. Los familiares tramitan para que la persona vaya a una residencia, aunque la persona quiera seguir viviendo en su casa. Pero acá también nos encontramos que la familia puede decir, bueno, que la persona viva en su casa, pero ¿con qué cuidados? ¿Con qué atención? Muchas veces se es irresponsable, ¿no? Y en realidad uno como familiar, ¿no?, en caso de que sea un familiar, tiene la responsabilidad de que la persona sea atendida como corresponde, y a veces los medios que hay en una casa no son suficientes. Entonces, muchas veces es mejor que la persona esté en un centro, ¿no?, siendo atendida
con todos los recursos que son necesarios para esa atención. Entonces, el derecho a la atención médica, porque muchas veces decimos sí, que siga viviendo en la casa y está en la casa abandonado. Sí, exactamente. No se llama al médico, no hay una higiene, no hay un confort, ¿no? Entonces, en este sentido, por un lado, es importante lo que la persona puede desear, puede necesitar, pero también la familia tiene que ser consciente si está a la altura de poder brindar todo eso que la persona necesita para poder mantenerse en el hogar. Pensemos que cuando una persona, ¿qué tal? Pensemos que cuando una persona está cursando una demencia, está en un estado vulnerable como si fuese un niño, entonces tiene todos sus derechos, por lo cual nosotros como trabajadores de salud, y si trabajamos en salud mental, debemos ser los garantes de ese derecho de la persona. El derecho a la autonomía, si bien la persona puede decidir, puede elegir, también nosotros tenemos la responsabilidad en términos de lo que la persona puede elegir, puede decidir, salvaguardando, ¿no?, su integridad y sus derechos. Derecho a la privacidad, derecho a vivir en comunidad. Anteriormente, las personas con padecimiento mental o con discapacidad eran dejadas, por ejemplo, en el Cotolengo de Onorione, Sí. ¿no? Y la familia decía, no, yo no puedo hacerme cargo, y no. Hoy por hoy las familias tienen la responsabilidad, y el Estado también tiene la responsabilidad, de acompañar a las familias y a las personas con discapacidad para que puedan vivir en su contexto familiar, ¿no? Hay situaciones, por supuesto, que la familia no puede sostener por falta de medios, por falta de recursos o por disfuncionalidad, ¿no? Y entonces hay centros y hogares actualmente donde las personas pueden vivir, que se llaman residencias permanentes, pero hoy por hoy son una excepción. Lo que hoy se busca es que la persona pueda mantenerse en su hogar, pero también hay un límite en esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, no, mi papá que siga viviendo y no está atendido, no le dan de comer, me comprenden. Y a veces una hogarización es mucho más responsable que siga viviendo en el hogar. Entonces, el derecho al consentimiento informado. Toda persona para recibir un tratamiento debe estar informado, ¿no? Y si, por ejemplo, la persona no entiende o no comprende, puede tener un curador, que es un familiar que va a decidir o tomar la mejor decisión por la persona. Así que siempre piensen que es importante destacar que hay una convención sobre el derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Y siempre hay una protección legal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Vieron que hay leyes que protegen a las mujeres, leyes que protegen a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Una persona con discapacidad o con un padecimiento mental son personas vulnerables porque la ley de salud mental los protege y son derechos que nosotros como trabajadores de salud mental o trabajadores de la salud debemos bregar por ellos. Bien, entonces, otro de los puntos importantes es el cuidado del cuidador. ¿Por qué? Porque vemos que estas enfermedades o estos padecimientos le implican que tenga la persona 24/7 alguien al lado. Y eso es muy, muy desgastante para la persona que debe hacerse cargo. Por eso es sumamente importante que tanto a la discapacidad como a las demencias o como a los padecimientos mentales los abordemos en equipo. Equipo de salud mental, neurólogo, psiquiatra, un control de la medicación, ¿no? Y un acompañamiento al cuidador. Y el cuidador debe trabajar, si es familiar, no quedarse solo con el enfermo o con la persona que está con padecimiento, porque es muy, muy pesado. Muchas veces nos encontramos que hay una hija o hay un hijo sobre el que ha recaído, ¿no?, esta responsabilidad. Hay una madre
o hay un padre sobre el que ha recaído esta responsabilidad, hay un hermano que se ha hecho cargo del hermano cuando los padres no están. Entonces, y los otros, ¿y qué pasa? ¿No? O hay un cuidador dentro de un equipo de 3 cuidadores que es el único que se hace cargo y los otros se hacen lo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas deben ser trabajadas en equipo. Y nosotros, estando en esa trama, debemos tener bien en claro todo esto. ¿Me entienden? La discapacidad, el padecimiento mental, las demencias, son para ser abordados en equipo interdisciplinario. Nunca, nunca nos quedemos solos, porque es una carga muy densa, ¿me entienden? Y acompañemos a las familias. Nosotros como profesionales de la salud mental, debemos acompañar a las familias, entender sobre quién cae toda esta carga del cuidado y decirle, bueno, no te quedes solo, compartí el cuidado, busca hacer certificado de discapacidad, busca un centro de día, busca un centro terapéutico, o llegó el momento de la hogarización de la persona. ¿Mm? Y la culpa que le da a la persona que dice, tengo que internarlo a mi papá, pero la verdad, yo estoy 24 horas y estoy por perder el trabajo porque no puedo ir, porque lo tengo que cuidar, ¿me entienden? Entonces, o pedí ayuda, o hogarizar. Me van siguiendo en todo esto porque son cosas donde de pronto al trabajar en salud mental, uno debe tener esa responsabilidad y saber cuál es el límite, ¿no? Y también acompañar a las familias. O si nos toca como familia, ser conscientes de que si nos quedamos solos, la vamos a pasar muy mal. ¿Mm? ¿Entienden esto un poco lo que les digo? Porque es una situación familiar complicada, que más Sí. tuvo que hacerse cargo, que es porque tuvimos que geriátrico en casa de hogar. El papá no tenía Alzheimer, pero sí tenía otro problema, que se tienen cuidados permanentes. Requieren de cuidados permanentes. Claro, la situación mejoró llevándolo en geriátrico. La situación mejoró porque Sí. se pusieron carísimo. Sí. Y bueno, mi hermano lo retiró. Y lo llevó a su casa. A su casa, 6 meses, más o menos. Hace 22 días que eso. Lo siento mucho, pero realmente estas cuestiones de que siempre recae sobre un familiar, las cuestiones económicas están muy graves, las obras sociales cubren un porcentaje, el otro porcentaje, el PAMI no ayuda mucho, entonces son muchas las situaciones que se atraviesan. Entonces, existen recursos para grupos de apoyos, líneas de ayuda, servicios a domicilio para ayudar a los cuidadores. Es importante la supervisión, ¿no? En el acompañamiento. Si a nosotros nos toca acompañar o cuidar a una persona, es importante que nosotros podamos supervisar o podamos, ¿me entienden?, hablar con alguien sobre esto para dividir las cargas, empezar a pedir ayuda, poder poner límites, poder cobrar, porque este trabajo se cobra lo que corresponde, ¿no? Aprovechar, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer unas horas extras, pero no quedar, ¿no? Con las 24/7. Es decir, nosotros podemos tener distintos pacientes para acompañar, para cuidar, distribuir las horas y no quedarnos, ¿me entiendes?, quizás con un único paciente, con una gran cantidad de horas, lo que nos hace que a veces se nos mezcle, ¿no? O nos cansemos. Por eso es importante todo lo que es el rol del cuidador domiciliario, del acompañante terapéutico, supervisar, ¿no? O hacer una consulta psicológica y hablar de esto, que es el burnout, que es el estrés relacionado al trabajo. Por ejemplo, en el caso de un cuidador domiciliario, en el caso de un acompañante terapéutico o en el caso de un familiar también, ¿no? Este estrés que produce el cuidado. Pero sabemos que cuando hay familiaridad todo se mezcla y las emociones pesan muy fuerte. Por eso, en estos cursos que nosotros damos, les enseñamos
a que se paren profesionalmente y que puedan tener una distancia instrumental. ¿Cómo se logra esa distancia instrumental? Sintiéndonos que somos profesionales del cuidado, que hacemos un cuidado con responsabilidad, con ética, limitados a cambio de un salario, de un cobro, de un sueldo, y que si la familia tiene problemas, ¿no?, poder tomar una distancia, poder ser profesionales, ¿no? En esto de decir, bueno, este es mi arancel, este es mi honorario, hoy sí puedo, hoy no puedo, si falta otro cuidador, yo no siempre voy a poder quedarme, hoy me quedo, pero avísame con tiempo si necesitas un fin de semana, ¿me entienden? Es decir, y también ir pautando el costo de la hora, si son tantas horas está el precio, es decir, tener bien en claro, porque esto es un trabajo. Cuidar y acompañar a pacientes con padecimiento mental, con deterioro cognitivo o con demencias es un trabajo. Entonces hay una reglamentación, por ejemplo, si somos cuidadores de domicilio, acá en la calle Sucre hay un gremio que es el de cuidado de trabajadores domiciliarios, donde están los trabajadores de empleada doméstica y los cuidadores, que ya es otro rol y tiene otro precio. Y acá en la calle Sucre, acá, atrás justo, Sucre, entre Tablada y Rioja, está el sindicato. Y es sumamente importante que ustedes sepan que si ustedes trabajan en domicilio, tienen una protección. Si son acompañantes terapéuticos, también hay un precio, ¿no?, de que se cobra la hora, que suele ser la mitad de lo que es un arancel de psicólogo. Un acompañante terapéutico trabaja menos cantidad de horas que un cuidador, pero por ahí el cuidador trabaja a menor precio a la hora, pero trabaja más cantidad de horas y de corrido. Pero se recomienda que sean turnos de 4 a 6 horas, porque 8 horas es mucho. Bien, cuidado personal para personas con demencia. Es importante fomentar la independencia y la participación en actividades placenteras para mejorar su calidad de vida. Ejemplos, juegos de la memoria, rompecabezas, lectura, música. Yo les digo, una vez que apareció el tema del Alzheimer, o sea, no hay muchas cosas que puedan llegar a tomar la atención, pero las personas disfrutan mucho de recordar el pasado, de escuchar música de antes, de ver fotografías, ¿no? Porque, a ver cómo les puedo explicar. Ojalá la persona se quedase todo el día mirando tele y pudiese engancharle la lógica a una película y comprenderla. No pasa eso. Cuando una persona ya tiene demencia, el televisor, el celular, ya no le llama mucho la atención. Sí. Alzheimer, y ella lo que le atraía era que nunca la Sí. tele, y de pronto ella miraba mucho tele. Miraba tele, o sea, Sí. las imágenes. Sí. Ajá. Ajá. Una actitud, siempre me gustaban las de investigación, y Las veía y las comprendía. Bien. Bien. O sea, yo la que duda que tengo, Sí. hay un señor que tiene demencia senil y se Sí. pone violento. Bien. ¿Cómo deberíamos? Ajá. Lo vamos a ver a eso porque hay una parte donde están los síntomas relacionados a la demencia que tienen que ver, por ejemplo, con el insomnio, con la falta de sueño, con la depresión, la apatía, no quieren hablar, o con acting agresivos y el deterioro de memoria. Vamos a ver esos 4. Y las conductas sexuales inapropiadas. Entonces, vamos a ver todo eso. Cómo accionar, porque no todas las personas, o sea, lo que pasa es que uno piensa que una persona con padecimiento mental, chau, se le terminó la sexualidad. No, la sexualidad sigue, ¿me entienden? ¿Cómo se manifiesta? En algunas personas de una manera más pasiva, quizás no manifiesta, y en otras personas que, por ejemplo, con masturbación,
con tocamiento o con tocar a las cuidadoras. Entonces, ¿cómo uno puede poner un límite a esas conductas sexuales, ¿no? Sin sentir que la persona, uno dice, se está desubicando, pero también tenemos que ponerlo en el contexto de que quizás era una persona muy activa sexual, ¿me entienden? Que pronto al atravesar la demencia sigue con la actividad sexual, pero está atravesado por la demencia, lo que nos parece horroroso, pero es una realidad. Entonces, hay conductas y pautas que debemos afrontar, ¿no? Y que en algunos casos también consultar, porque la persona corre riesgo. Por ejemplo, yo atendí a una persona que después la internaron y dijeron que era demencia porque la persona había sido alcohólica y que era un residuo del alcoholismo, y resulta que tenía un tumor. Y la persona salía desnudo, pero porque había perdido la inhibición, ¿me comprenden? Y tenía un tumor cerebral. Entonces, muchas veces los tumores cerebrales operan como que la persona cambia extrañamente, empieza a no tener control por ejemplo, una persona a comer con la mano, a cosas que antes no hacía, ¿no? Entonces, es importante la consulta oportuna, es crucial consultar a los profesionales de salud ante cualquier cambio o duda. No se debe esperar a que los síntomas empeoren y mantener un seguimiento médico regular, tanto para la persona con demencia como para el cuidador, es indispensable. Bien, observación de cambios conductuales. Es fundamental estar atento, llevar un registro, porque como vimos, estas enfermedades neurodegenerativas son progresivas, es decir, y van cambiando. Contrario a lo que nosotros esperamos que nuestra intervención mejore en algo a la persona, es como que uno siente como esa frustración de decir, el cuadro va empeorando, ¿no? Y ese desaliento también lo tiene la persona, porque la persona ve que se va deteriorando día a día más y es consciente de eso, aunque sea inconsciente. ¿Me comprenden? Entonces, estos cambios conductuales van ocurriendo en lo cotidiano. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a abrir 5 minutos para preguntas. Vamos a hacer un corte y en 15 a 20 minutos volvemos. ¿Les parece bien? ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunto a los que están conectados. Bueno. Va muy claro todo. Bueno, gracias, Julieta. Yo les voy hasta ahora todo bien. Bueno, gracias, Cintia. Les voy a compartir acá por mensaje el WhatsApp de ACTRA para que escriban y pidan este PDF si no tienen el WhatsApp de ACTRA. ¿Mm? En caso de que estén conectadas personas que no estén haciendo los cursos de auxiliar de enfermería o de asistente terapéutico. Acá les comparto el WhatsApp de ACTRA y pidan clase 1 de demencias. Mi papá se cayó del 7º piso y tuvo 2 accidentes de moto. A lo largo del tiempo le fue pasando factura, ya que tuvo problemas de demencia y otros más a causa. Ah, sí, Cintia, mira, justo estoy leyendo lo que escribiste. Bueno, viste que al principio hablábamos de esta cuestión de la prevención de las caídas, de los accidentes, ¿no? Que cualquier golpe en la cabeza es importante que sea evaluado, porque los traumatismos tienen sus secuelas, tienen su consecuencia. ¿Se ve bien el PDF? ¿Se ve bien la pantalla? Bien. Bueno,
¿Cuándo llega el momento de cuidados especiales e internación? Límites y responsabilidades. Esto es un tema muy duro y es importante que lo abordemos. Ahí vienen los cafeteros. ¿Han estado tomando, no han estado tomando cafecito adelante? Así que para los que vengan presencial, hay café y galletitas. Así que es lindo porque de pronto, viste, uno hace un cortecito y puede seguir. Así los motivamos. Les comento que lo de la presencialidad es importante, pero también lo virtual resulta muy, muy bueno también. Así que, miren, yo les cuento cómo es. El curso, bueno, tiene estas distintas etapas que son la parte primera de demencias, del primer mes. Vamos a tener 4 clases. Luego tenemos 4 clases que tienen que ver con psicogerontología, aspectos psicológicos, emocionales, afectivos, todas las cuestiones más emocionales del adulto mayor. Envejecimiento normal, vamos a ver un montón de cosas. El otro módulo lo vamos a enfocar específicamente para que puedan entender lo que es la discapacidad. Específicamente vamos a hacer foco en discapacidad mental, trastornos como esquizofrenia, psicosis, autismo, Asperger. Es decir, ¿por qué? Porque no vamos a ver las cuestiones, por ejemplo, de discapacidad que tienen que ver con las cuestiones más biofísicas, ¿no? Vamos a ver también las discapacidades relacionadas a parálisis cerebral. Es decir, son todas las enfermedades o padecimientos con las que nos podemos encontrar en el cuidado y acompañamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren retraso mental. Por ejemplo, nosotros tenemos parálisis cerebral que puede tener distinto grado de retraso mental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, que es una enfermedad genética, pero fíjense que tiene también distintos grados de retraso mental, ¿no? Hay personas con síndrome de Down que tienen un lenguaje, una movilidad, e incluso también... ¿También se tiene por grados? Sí, sí. No, porque el síndrome de Down puede tener un retraso mental leve, moderado o más profundo, ¿no? Y muchas veces en el síndrome de Down, yo no sé si tiene que ver con la crianza que tuvo la persona, ¿no? O, no sé, porque he visto síndrome de Down con mucho retraso y he visto síndrome de Down con un retraso leve. Entonces, no sé si tiene que ver con... Sí, nosotros cuando llevamos a mi hijo ahí a una escuela, en lugar de... Disculpa, tu hijo tenía parálisis cerebral por falta de oxigenación. Ajá. Y epilepsia refractaria. Entonces, había una niña que tenía este síndrome de Down, pero la madre nunca la había sacado, nunca la había llevado a ningún lado. Bien. Bueno, acá la compañera, tu nombre es Patricia. Patricia está diciendo que había un niño con síndrome de Down que nunca había sido socializada, esta niña que siempre había estado en la casa. Ustedes piensen que para discapacidad hay muchos centros de día donde las personas con discapacidad asisten y hacen la escolaridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay centros acá en Córdoba que son centros educativos donde las personas pueden transcurrir y hacer toda la escolarización. También hay escuelas normales que aceptan personas con discapacidad, pero yo digo, es como un poquito difícil para la persona con discapacidad o con algún déficit o alguna diferencia, ir a una escuela normal porque las escuelas no están preparadas. Más allá de que sea toda esta cuestión de un derecho, muchas veces con esto se abandona la especificidad que a veces requiere la atención de una persona con discapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Escuchen. ¿Cuándo llega el momento de cuidados especiales e internación? ¿No?
límites y responsabilidades. Este es un tema que no se dan una idea la cantidad de malestar que produce a la familia. ¿Por qué? Porque por un lado la persona ha cambiado, ¿no? Gracias. Ha cambiado, no es la misma persona. Y ya, si bien vive en su casa, ha empezado el deterioro cognitivo, han empezado los cambios conductuales, han empezado algunas cuestiones quizás como la agresividad, la apatía o el quedarse todo el día en la cama, depresiones muy profundas, conductas muy paranoides o un abandono total, ¿no? Esta desarticulación que hace que la persona requiera de una guardia 24/7. Antes a lo mejor cuando empieza el cuadro la persona podía quedarse durmiendo, iba el otro hermano o el otro cuidador y lo despertaba, pero ahora se despierta de noche, se pierde, abre la puerta, puede salir, puede perderse. Entonces, ¿qué hacemos ante esas situaciones? ¿Cuándo llega el momento de cuidados especiales e internación? Entonces, reconocer cuando el cuidado en el hogar ya no es suficiente es una de las decisiones más difíciles para las familias. Por eso es importante entender cuáles son estos límites entre el cuidado familiar, la responsabilidad y el bienestar de todos los involucrados. ¿Cuántas personas, y ustedes deben conocer esto, murieron mientras cuidaban a su marido? O al revés, ¿cuántos maridos murieron mientras cuidaban o transitaban la demencia de la pareja o del familiar? ¿Cuántos hijos murieron, ¿no? En el cuidado de los adultos. Entonces, no se trata, ¿no? de alarmar, pero es un tema para pensar, porque una persona con una enfermedad, hoy hablábamos que un Parkinson, una demencia multiinfarto, un Alzheimer, puede tener un periodo de 10, 12 años y más, ¿no? Y si esto ocurre a los 70, 80, ¿qué pasa, no? Con un adulto mayor que tiene que cuidar a otro adulto mayor. O si tiene 85, ya los hijos tienen 65. ¡Epa! Entonces, fíjense, estamos con, yo por ejemplo, soy joven, yo tengo 60 años y tengo a mi papá de 85, ¿no? Está bien completito. No tiene Alzheimer. No tiene Alzheimer, no tiene nada, pero tiene movilidad reducida, ¿no? Aún así, todo él, por ejemplo, puede bañarse, puede cambiarse, puede higienizarse todo perfectamente, es autoválido para ir al baño, pero tiene mucho sobrepeso y mucho dolor de columna. Entonces, él se cuida constantemente para no quedar postrado, porque si él queda postrado, un hombre de 100 y pico de kilos, ¿quién lo moviliza? ¿Me comprenden? Entonces, él dice, no, me tengo que cuidar, si no estos me van a internar. Pero bueno, son estas cuestiones en las cuales, por ejemplo, movilizar a una persona con sobrepeso, movilizar a una persona con discapacidad, que es como un cuerpo, ¿me entienden? Muerto diríamos, porque no tiene la movilidad, no puede ayudar, no tiene la fuerza en los brazos para levantarse. Entonces, ¿cuáles son las señales que pueden ser momentos para considerar cuidados especiales? ¿Y a qué me refiero cuando digo cuidados especiales? Una persona que requiere cuidados 24/7 y el cuerpo del familiar, de la esposa, del hijo, de la hija, o ya empiezan a pelearse, ¿no? Entre la familia, porque es mucha la carga, ¿no? Entonces, cuando la seguridad está comprometida, ¿qué significa esto? La persona con demencia presenta riesgos de caída frecuente, de ambulación nocturna, peligrosa, o comportamientos que ponen en riesgo su seguridad o la seguridad de otros. Por ejemplo, vieron que dicen, dejó encendido el gas, dejó abierta el agua, dejó abiertas todas las ventanas, no cerró la puerta de noche. Bien. Entonces, necesidades médicas complejas. Requiere de atención médica constantemente, manejos de múltiples medicamentos, cuidados especializados que superan las capacidades del cuidado familiar. Por ejemplo, una persona con diabetes que está en cama,
que no está movilizada, que una herida en diabetes se infecta y termina en una amputación. Es decir, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Cuando ya una persona es adulta mayor, y tiene, por ejemplo, una herida y tiene diabetes y no cicatriza, ¿no? O una úlcera por una varice, ¿no? Y no cicatriza, ¿no? Los riesgos de una hemorragia o un tema que, por ejemplo, la persona empieza a necesitar porque se ahoga cuando come. Por ejemplo, el Parkinson inhabilita los músculos. La persona empieza a tener problemas para tragar, para deglutir, para comer. El agotamiento del cuidador, ¿no? El cuidador principal muestra signos de burnout severo. Burnout es el estrés relacionado al trabajo, ¿no? Problemas en la salud físico, mental, ya no puede proporcionar el nivel de atención necesario. Hay mucho agotamiento en el adulto mayor, que es la pareja o en los hijos, que también ya son de 60, 60 y pico, ¿no? Deterioro cognitivo avanzado, la persona requiere una supervisión de 24 horas porque no se puede bañar solo, porque no puede comer solo, porque no puede caminar solo, porque si fuese por sí se queda todo el día en la cama o no duerme. Y el cuidador no puede mantener ese nivel de vigilancia. Por ejemplo, me fui a comprar y llegué y, qué sé yo, había, bueno, dejado abierto el agua, estaba todo, bueno, este tipo de cosas cotidianas, porque no hay y ahí empiezan, se hace el tonto, ayer estaba bien y hoy está mal. Y en realidad las personas con Alzheimer o con demencia tienen días y días. Y esos días hay que transcurrirlo. Y a veces puede haber 2 días buenos y puede haber 10 días de agotamiento para el cuidador, para el familiar, para la familia, ¿me entienden? Entonces también esto hace que, primero, los familiares, se alejen. Porque verdaderamente, les cuento, una compañera mía con mucha culpa me dice, che, dice, vos sabés, dice, que te voy a pedir que me recomiendes una acompañante terapéutica para mi suegra, porque vos sabés que mi marido se deprime mucho cuando la va a ver a la madre. Dijo, se deprime. Y yo digo, es que no dan ganas de ver que alguien que uno ama o quiere está en ese deterioro. Entonces yo digo, pero también por otro lado está el hermano, claro, pero qué sé yo, para X situación sí estaba, para venir a cobrar, qué sé yo, para... Entonces, ahí empiezan estas disputas familiares. Bueno, esta mujer me dice, él se deprime mucho, y yo puedo entender, ¿no? Como psicóloga, que una persona ve el deterioro de una persona que ama y no le den ganas de ir, ¿no? Y aparte que cuando va, lo tiene al hermano que está cansado de estar todo el día, o a la hermana, y en vez de verlo, dice, por fin apareciste. Entonces, ahí se arma una dinámica. ¿Suena esto que les digo? Sí, Bien. Aparece toda esta dinámica, que es una dinámica cuando hay una persona enferma en la familia, ¿no? Entonces, es ahí donde se deben, si nosotros somos cuidadores, somos acompañantes, explicarle a la familia, decirle, esto es común, no se pongan mal, busquen el diálogo, al cuidador principal, busca ayuda, pedí una consulta con el neurólogo, tramita el certificado de discapacidad, búscate un cuidador domiciliario, buscar que otro hermano venga, cuando salgas, tomate el día, es decir, y uno mismo también aplicar para uno, para tomarse ese tiempo de recreación y ese tiempo libre, y tampoco tirarse
muchas horas de trabajo, aunque hay determinados momentos en que nos conviene trabajar muchas horas porque queremos más platita. Pero eso también son cosas que nosotros como cuidadores, como acompañantes, podemos decidir, ¿no? Porque este trabajo nos va a dar posibilidad de trabajar 24/7, pero también tenemos que tener en claro que es un trabajo que requiere de ciertos cuidados y que tenemos que tener en claro lo que me decías vos, sí, Eli, que vos me decías esto de que se te pegan los problemas de las personas que cuidas o acompañas. A veces me suma mi hijo, por ejemplo, que Bien. está padeciendo, empezó con una depresión, Ajá, ya lo tiene, sí. y pero esa depresión se profundizó tanto que él no se quiere tratar porque dice que ya se la paz. Es muy de varones, sí. Ah, bien, bien. Con una depresión. Empieza con una depresión profunda. Los varones son muy, muy duros. Laureano, acá tenemos un compañero. Los varones son, no hacen nunca consulta. Yo como psicóloga, en años que nosotros teníamos en el dispensario de atención gratuita, de 10 consultas, un hombre. No, de 20 consultas, un hombre. ¿Y por qué viene? No, porque mi mujer me dijo que si no hacía tratamiento me cortaba. ¿Me entienden? Entonces, la conciencia de enfermedad, muchas veces, esto está muy bueno, y me encanta que estés, Lautaro, que muchos hombres deben tomar el compromiso en los cuidados y en el acompañamiento. También, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos varones que quieren ser cuidados por varones o acompañados, en el caso de enfermería, en el caso del acompañamiento terapéutico. Claro, aparte de tener más fuerza, es una cuestión de que es un trabajo para varones y para mujeres, ¿me entienden? Así que, bueno, bienvenido, Lautaro. Mira, yo hoy justamente me pedían un acompañante terapéutico varón para un chico con algunos problemas de conducta. Yo, ¿puede ser mujer? No, me dice, recomendaron un varón. Bueno, y está bueno porque muchas veces el varón hace como la función de padre, de límite, y es lo que muchas veces les falta a los chicos, ¿no? Bueno, entonces, deterioro cognitivo avanzado, la persona requiere de una supervisión de 24 horas al día. ¿Por qué? Porque ya no coordina, no puede llevar la vida como la lleva. Comportamientos desafiantes, inmanejables, agresividad, agitación severa, comportamientos que no pueden controlarse en el entorno del hogar, aislamiento social del cuidador, y acá hay algo que no figura, que es que muchas veces no hay control de esfínter, y eso pone de muy, muy mal tono al que tiene que hacer higiene y confort de la persona. ¿Me comprenden? Porque verdaderamente no es algo grato para nadie. ¿Me entienden? Si uno está cuidando y acompañando, uno de los temas más críticos es la higiene y confort, que es el cambio de pañales, la higiene y el cuidado de la persona que no puede controlar esfínter. Entonces, la persona puede ir más o menos, pero cuando ya deja de controlar esfínter es prácticamente como el límite que tiene la familia en lo que respecta al cuidado y a la atención. ¿Por qué? Porque tiene que higienizar toda la cama, porque tiene que higienizar toda la ropa, porque tiene que, aparte de lo que significa, ¿no? La higiene, la materia fecal, el orín, el colchón, y me encanta lo que ponen, y como si fuese fácil, después de que se ensució, que acceda a bañarse y a cambiarse. Entonces, estamos ante una situación crítica. Y esto hace que muchas veces también el cuidador se aísle, abandone su vida social, su trabajo y sus actividades personales, que no pueda seguir trabajando en lo que trabajaba y en lo que se ganó la vida siempre. ¿Me comprenden? Y pase a ser un cuidador, ya sea de su hermano, de su hijo, de su madre, de su padre, ¿me entienden? Del rol que le toque desempeñar.
Entonces, hay límites del cuidador familiar. Primero, debe reconocer que pedir ayuda profesional no es un fracaso. Si a nosotros nos toca como familiares acompañar, cuidar, o si somos cuidadores y acompañantes y vemos un familiar, debemos ayudarlo, porque nuestro trabajo también es orientar a la familia, ¿me entienden? No es solamente trabajar con el paciente, sino que nosotros estamos, si somos trabajadores de salud mental, viendo que el problema es eso, ¿no? Esta situación, ahora no controla esfínteres, no quiere que lo higienicen, no quiere que lo cambien, la madre que es re viejita tiene que hacer un montón de fuerza, o la esposa o el esposo, ¿me entienden? Entonces el hijo llega y lo ve al padre ya extenuado en la situación y hasta le desea la muerte a la madre. Entonces, ¿me entienden todas estas cosas? Discusiones en términos familiares que se dan porque tensan mucho. Entonces, hay responsabilidades en esto. Por eso, si uno, por ejemplo, mete el tema de la internación, salta el otro hermano y dice, vos que no estás nunca, acá venís a traer ideas, cuando en realidad la internación sería un alivio para ese que está 24/7. ¿Me van siguiendo? Entonces, es una situación de mucha tensión. Entonces, es importante reconocer que pedir ayuda profesional no es un fracaso, entender que cada familia tiene distintas capacidades y distintos recursos. Aceptar que las necesidades pueden superar lo que la persona o familia puede proporcionar. Es decir, si yo soy una persona sola y tengo que cuidar a mis dos padres, por ejemplo, yo sola no puedo. ¿Me entienden? ¿Y por qué tengo que poder? Porque también hay un ojo acusador, mirá, los padres dieron todo por ella y ahora que son viejitos los tira a un hogar. No, nosotros debemos pensar todas esas cosas si nos toca decidir en relación a un familiar y tener en cuenta que hay responsabilidades, que a lo mejor por seguir manteniéndolo en el hogar estamos descuidando aspectos fundamentales que hacen a su vida. Entonces, responsabilidades al considerar la internación. Investigar opciones de cuidado, residencias especializadas, centros de día, cuidado domiciliario profesional. Por eso les digo que es sumamente importante la tramitación del certificado de discapacidad, que da beneficios sociales para que la persona, en caso de tener obra social, tenga mucha más cobertura, y en caso de no tener obra social, pueda tener una pensión y pueda tener los beneficios del PROFE, que es la obra social de las personas con discapacidad, pero que deben ir y anotarse en el Pablo Pisurno para poder acceder. No es que cobro la pensión de discapacidad y tengo la obra, no. Tengo que ir a anotar a la persona. Son un montón de cosas que ustedes como trabajadores, futuros trabajadores o actuales trabajadores deben tener en claro. El derecho de la persona a tener su certificado de discapacidad, lo que le va a dar, ¿me entienden? Distintos beneficios. A cierta edad, sí. Antes de los 18, tener que hacer la curatela. Y tener que hacer la curatela. Es sumamente importante lo que dice acá la compañera de la curatela. ¿Por qué? Porque la curatela es que hay una persona que define, porque la persona no tiene condiciones físicas, mentales, para poder decidir sobre sí. Y habitualmente quienes tienen la curatela pueden ser los padres. En el caso, por ejemplo, de que la persona sea internada, lo suelen tener las instituciones. Por ejemplo, yo cerca de la zona donde vivo, en José de la Quintana, hay un centro terapéutico donde hay personas que están solas. Y entonces tienen ellos la curatela y ellos cobran la pensión, ¿no? Que la utilizan para... La administran, exacto. La administran, pero toda institución que tiene la curatela sobre alguien debe saber sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, responsabilidad al considerar la internación, investigar lugares. Pensemos lo siguiente, una persona con discapacidad
Hoy estamos hablando ahora de demencias, ¿no? Pero, por ejemplo, hay centros, puede haber centros de día, y la persona puede ir al centro de día y va a estar, y lo va a llevar un transporte, y lo va a buscar, y lo va a traer. ¿Me comprenden? Es decir, tenemos que buscar todos estos recursos. ¿Por qué? Porque el familiar descansa, dice, bueno, tengo esas 5 horas que va allá, hay transportes gratuitos, en este caso, hay centros que receptan a las personas con discapacidad o a las personas con padecimiento mental. Entender que cada familiar, evaluar la calidad de las instalaciones, visitar personalmente, verificar licencias, hablar con otros familiares. Es muy importante que también nosotros sepamos dónde va a estar nuestro familiar, pero también está la cuestión de que esto es muy lindo, yo quiero para mi mamá, para mi papá, para mi hermano el mejor lugar, pero a veces las obras sociales no cubren, a veces no tenemos los recursos suficientes. Entonces, hay lugares que tienen ciertas limitaciones, pero así todo, les digo, por más limitaciones que tengan algunos lugares, son muchos mejores en mis años de experiencia que personas que están viviendo en hogares en situaciones de abandono. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener una persona con discapacidad, con padecimiento mental o con demencias en el hogar, porque el familiar que tiene que sostener esa situación, si está solo no puede, ¿me comprenden? O sea, o si lo ha hecho muy bien, ha dado mucho. ¿Me van siguiendo? Podés llegar a enfermarse. Entonces, es sumamente importante que busquemos estos centros de día. Por ejemplo, nuestra profe de asistente terapéutico, ella trabaja en un centro terapéutico, es psicóloga, ¿no? Y hace turismo con personas con esquizofrenia. Y se fueron 7 días, ahora acaba de volver, que es psicóloga acá también, y hacen turismo. Entonces, es decir, que nosotros podemos pensar que las personas con discapacidad o con padecimiento mental pueden realizar actividades, ¿no? Pueden sociabilizarse. Entonces, responsabilidad al considerar la internación, considerar aspectos financieros y legales, costos, seguros, documentación necesaria. Por ejemplo, las obras sociales tienen la obligación de cubrir los centros y las residencias para las personas que tienen que ser hogarizadas. Y si no, se puede presentar un recurso de amparo e ir a un abogado para asegurar la cobertura. Ustedes piensen que una persona con discapacidad tiene derechos, pero justamente hoy en un caso que tuve que intervenir me dijeron, sí, pero la obra social te cubre hasta, supongamos, 2.500.000, y no hay ningún lugar que valga 2.500.000. Me decían arriba de 3, pero bueno, hay que averiguar. Por otro lado, también me decían que hay hogares o residencias por la zona de Villa Libertador que cubren APROS, ¿me entienden? Es decir, hay un montón de lugares y hay un montón de posibilidades si uno lo va viendo en esta óptica. Preparar emocionalmente a la familia y en la medida de lo posible a la persona con demencia, por más que la persona no hable, no sepa, no reconozca, hay que informarle, hay que hablar con la persona y expresarle la decisión que se tomó. Y si la persona se queja, se enoja, escucharla y sostenerla. ¿Me entienden? Porque muchas veces, ¿cómo le comunico esto a papá? Ah, claro, ahora decís eso, pero sabes que papá está perdido. Sí, pero cuando está bien, bueno, hay que comunicárselo cuando la persona está bien y darle el derecho al pataleo, pero tomar la responsabilidad de la decisión. Y si la decisión ha sido la internación, sostenerlo, pero acompañar. ¿Me comprenden? Es decir, una persona puede estar internada, pero también puede recibir visitas. Y yo creo que todos los días puede recibir visitas. ¿Me comprenden? Lo que pasa es que muchas veces cuesta esto. Cuando hicimos las prácticas en una institución, nos pidieron una acompañante terapéutica específicamente para una chica que había muerto su mamá, que la había cuidado toda su vida,
y que la habían tenido que llevar a internar. Entonces, esa persona no podía vivir sola, ¿me comprenden? Y tampoco había ningún familiar que pudiese asistirlo. Entonces, es muy, muy difícil la situación, ¿me comprenden? Pero les puedo asegurar que un medio familiar que se haga medio cargo, ¿me entienden? Quizás para heredar, pensémoslo también, ¿por qué no? O para cobrar la pensión. Es peor, ¿no? Que una institución que está preparada, que tiene psicólogos, que tiene neurólogos, que tiene medicación, que tiene servicio de emergencia, que tiene enfermería, que tiene trabajadores como ustedes cuando se formen, porque la mayoría de las personas que han estudiado enfermería, asistente terapéutico, cuidador, trabajan en estos centros, es decir, son personas perfectamente formadas. ¿Me comprenden? Y es más, les digo, la mayoría de las situaciones de violencia ocurren en el hogar, porque en un centro de cuidados de adultos están los trabajadores observando que se cumple el derecho de los residentes. No hay ningún trabajador que vaya, ¿me entienden?, a aceptar algo que se salga de regla. O sea, hay muchos ojos que miran ahí, desde un familiar que va, ¿me entienden?, hasta un enfermero que está cubriendo una guardia, hasta un médico. Es decir, son lugares con reglas, con pautas y con observación. La mayoría de las situaciones relacionadas a violencia y a maltrato ocurren en los hogares. Las caídas y los accidentes ocurren en los hogares. Porque estos centros tienen camas ortopédicas, tienen enfermeras, ninguna enfermera o ningún asistente se va a enojar por tener que hacer higiene y confort, porque está trabajando para hacer higiene y confort, ¿me comprenden? Pero un familiar, o sea, yo les digo que muchas veces estos lugares son como puestos así como que se tira a los familiares y se los abandonan. Yo les puedo asegurar que he visto mucho más abandono domiciliario que en estas instituciones. Digo que hace años que vengo trabajando en esto, ¿no? Así que mantener la participación familiar, visitas regulares, comunicación con el personal, seguimiento del cuidado, asegurar que se respeten los derechos y la dignidad de la persona con demencia. Opciones de cuidado progresivo también, que tienen que ver con el cuidado de relevo temporal para que descanse el cuidador. O sea, puede ir a una internación o distintos cuidadores, ¿no? Porque no puede quedar esto, recordemos, sobre una sola persona. Para el descanso del cuidador, centros de día especializados, como recién les comentaba, que a lo mejor pasa a la mañana, cosa de que llegue a la casa, ya le da la cena y a lo mejor se acuesta, ¿me entienden? Y es completamente distinto. Un centro de día, quizás a pensar una internación completa, ¿no? Y esta decisión debe tomarse en consulta con profesionales de la salud, trabajadores sociales y cuando sea posible, respetando también los deseos previamente expresados por la persona con demencia. ¿Por qué? Porque la persona con demencia llega a un cuadro, que yo les digo ya, que no controla esfínteres, que tiene movilidad reducida, que tiene... Pero en un primer momento todavía es consciente. Entonces hay que aprovechar cuando la persona todavía es consciente para poder preguntarle qué querés que pase cuando esto avance, cuando este deterioro continúe, quién preferís que te cuide un varón, que te cuide una mujer. Cuando te sientas mal, ¿quién querés que venga y te calme? ¿No? Entonces ahí la persona nos va a ir dando pautas de qué puede pasar cuando llegue un momento difícil, ¿no? Y todas estas conversaciones se pueden tener. Ustedes que han trabajado ya, son conversaciones que por eso les digo, a veces las personas están con mayor o menor lucidez, entonces hay que aprovechar estos momentos para decirle, che, viste que el otro día te pusiste un poquito nervioso, ¿qué te pasó? ¿No? Y bueno, che, y cuando te pones así, ¿quién querés que venga y te ayude? ¿Querés que la llame a tu hija? ¿Me entiendes? Y aunque nos parezca que no hay registro, sí hay registro, siempre, ¿no? Bueno, consejos para abordar los cambios en la comunicación y la conducta de personas con demencia.
La comunicación puede ser difícil para las personas con Alzheimer y las demencias, ¿no? Ya que tienen problemas para recordar las cosas. También puede ser que se pongan un poquito ansiosas, agitadas, ¿no? O hasta enojadas también, porque hay mucho cambio conductual en la demencia. En algunos tipos de demencia, por ejemplo, las habilidades del lenguaje resultan afectadas, que era lo que me comentabas vos, Eli, de la afasia, ¿no? Y usted podría sentirse frustrado o impaciente, ¿no? Ante estas situaciones, pero es sumamente importante comprender que es la enfermedad la que le está causando ese cambio a la persona. Sí, ella tiene un cambio de comportamiento notable. Claro. Que irrita. Claro, pero es la enfermedad la que produce eso. Y ahora le toca, yo la tuve 9 meses, ahora le toca Sí. mi hermano. Ujú. Bien. Y llega un momento que Sí, sí, parece que queda a propósito. sí, 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 sí. Bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer usted como cuidador o como acompañante? Primero, tranquilizar a la persona, háblele calmadamente, escuche las preocupaciones y las frustraciones que tenga. Siempre después, yo les digo, después de un acto de agresividad, hubo una conducta anterior que lo produjo. Como por ejemplo, que tenía frío, que nadie se dio cuenta y que no encontraba el saco o que pensó que alguien se lo había escondido. ¿Me van siguiendo? Entonces, siempre que hay un desencadenante de una conducta, llamémosle agresiva, o que se calla, o que no se quiere levantar, o que se enoja, ha habido un antecedente que si lo rastreamos está ahí cortito. Entonces, los cambios conductuales muchas veces tienen que ver, como por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos de la persona con demencia, estas discusiones entre hermanos? Estando la persona presente, como si no existiese la persona, y la persona está escuchando y está registrando, se los puedo asegurar. Porque he escuchado situaciones y no, dice, yo me hago el muertito. Me dijo una vez, ¿no? Digo, ¿cómo? Me hago el que no escucho. ¿Y escuchas todo? Sí, escucho todo. ¿Y qué te da bronca? No, que me tratan como un tonto. Entonces, en un momento, por supuesto, de lucidez, porque les cuento que una persona con demencia no puede sostener una terapia psicológica. ¿Me comprenden? Por ejemplo, una vez viene habíamos tenido una reunión para un acompañamiento terapéutico. La familiar, que era la prima, porque ella era soltera, la señora que tenía Alzheimer, con su prima. Y entonces vienen y hablábamos del acompañamiento terapéutico y en un momento se da vuelta y dice, ¿para quién es el acompañamiento terapéutico? ¿Para vos? Le dice a la prima. Sí, dice la prima, que sea para mí. Y entonces la acompañante terapéutica empezó a ir, por eso yo no necesito a nadie. Entonces la acompañante terapéutica, hasta que logró empatizar con la paciente, empezó a ir, pero era absolutamente consciente, como diciendo que me quieren meter a alguien en mi casa. Yo no necesito a nadie. Entonces, dice, la verdad que yo soy la que lo necesito. Entonces, ¿por qué? Porque habiendo otra persona, se diluyen un poco las tensiones. Es como cuando a uno le pasa algo y tiene alguien con quien hablar, ¿no? Entonces, respetar el espacio personal, permitir que las personas mantengan tanto el control de su vida hasta cuando sea posible, ¿no? Porque va a haber momentos en los cuales la persona, por ejemplo, va a poder mantener algunas cuestiones, pero va a haber momentos en los que no las va a poder mantener y quizás no las pueda seguir manteniendo. ¿Me comprende? Mantener en la casa fotografías y objetos familiares que la persona aprecie para así ayudarla a sentirse más segura. Si la persona no sabe quién es usted, recuérdeselo, pero no intente decir, ¿no te acordás de mí? No, sino que decir, yo soy tal. Sí. Pero si ya te dije. Claro. Bueno, no se va a acordar. No. Sí. Pero esta señora yo no la conozco. Esta señora no la conozco. No sé quién Sí. es, así que no tiene un toque. Claro. Y el hombre que fue de ojo de ese como que no la conozco.
O sea, sí, es realizable. Claro, sí, sí. Bueno, pero el familiar tiende a enojarse cuando en realidad lo que hay que pensar, esto es producto y es parte de la enfermedad. Y por eso Elizabeth va, porque Claro. requiere de cuidado. Yo le vi a mi hermana que estaba todo el día con ella, pero mami, te dije, yo, mire que no lo va a romper. No. Y ella estaba más que yo, pero era como que esa parte, como que le fastidiaba el hecho de que le preguntara, porque eso Sí. quieren hacer todo el tiempo preguntar, pero me dijo, no sé. Preguntar lo mismo y uno de pronto vuelve a repetir lo mismo porque es parte de la enfermedad. Esta cuestión, ¿no? Mantener en la casa, bueno, fotografías, objetos familiares, recuérdeselo, no le digas, ¿qué? ¿No te acordás? De vuelta te tengo que volver a repetir, como contabas vos, Eli, del familiar. Y si está teniendo problemas para comunicarse, intente distraer a la persona con alguna actividad, como un libro, un álbum de fotografías o algo que le sea familiar. Bueno, miren, les cuento. Cada módulo tiene al final una opción múltiple. ¿Qué es opción múltiple? Una serie de preguntas y 5 opciones de respuesta. Yo, por ejemplo, les pregunto la primera. ¿Cuál es la recomendación crucial para el bienestar de los cuidadores? 1. Descuidar su cuidado personal para centrarse por completo en el paciente. No. A ver, lean, yo lo voy leyendo y participen los que están conectados. Descuidar, limitar la interacción social para evitar distracciones. Priorizar el bienestar físico y mental, incluyendo el descanso y las actividades sociales. Evitar buscar ayuda o apoyo externo. Evitar, dice. Bien. Chicos, ¿cuál les parece? ¿Lo están leyendo? La 3, perfecto. Priorizar el bienestar físico y mental, incluyendo el descanso y las actividades sociales. ¿Qué les recomiendo yo? Que estas guías son sumamente importantes porque a mí me gusta que copien la pregunta, ¿cuál es la recomendación crucial para el bienestar de los cuidadores? Y busquen la respuesta. Priorizar el bienestar físico y mental, incluyendo el descanso y las actividades sociales. ¿Me entienden? Y pongan la respuesta. Así vamos a ir evaluando cada uno de los módulos. Y después vamos a tener un trabajo integrador final al finalizar cada unidad. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Por qué? Porque estas preguntas de opción múltiple sirven para que uno diga, no, eso, ¿me entiendes? Para que uno elija, entonces, copiar la pregunta y la respuesta correcta a continuación. Y hay un manual también de demencias que les voy a compartir. Hay un manual de pacientes que, ese lo hice yo, está buenísimo, y tiene todas estas cositas. Bueno, ¿cuál es la estrategia de comunicación efectiva al interactuar con una persona con demencia? Usar oraciones complejas y hablar rápido. ¿No? Bien. Corregirlo constantemente cuando comete error. No. Usar frases cortas y claras, hablar lentamente y mantener contacto visual. Exacto. Discutir temas delicados en detalle. No, bien. Entonces, Sería la 3 también. la 3, perfecto, gracias. Bien. Ahora vamos a la... Escúchenme, después vamos a compartir el PDF lo vamos a compartir. Ustedes van a tener la clase grabada, el PDF y el manual. Es decir, que son las 3 cosas y un material accesorio. Todo porque vamos a ver demencias, pero tutti. Sí, al final de cada clase están incluidas las preguntas. ¿Cómo se puede adaptar el entorno del hogar para una persona con demencia? 1, mantenerlo sin cambios para promover la familiaridad. 2, hacerlo seguro y fácil de manejar eliminando obstáculos y añadiendo señalizaciones claras. 3, introducir muchos objetos nuevos para estimular la memoria. 4, mantener la iluminación tenue para evitar la sobreestimulación. Chicos que están conectados, ¿cuál les parece? La 2. La 2.
Perfecto. Hacerlo seguro y fácil de navegar, eliminando obstáculos y añadiendo señalización clara. Buenísimo. ¿Por qué es importante fomentar la independencia en las personas con demencia? 1, para liberar al cuidador de las responsabilidades. No, Para retrasar su participación en cualquier actividad. no, Para mejorar su calidad de vida y mantener sus habilidades. sí, Bien. Para probar sus límites cognitivos. no. Buenísimo. Bien, entonces la 3. La 3. Bueno, ¿cuál es el componente clave de la atención integral para las personas con demencias? 1, centrarse únicamente en la medicación, sin terapias. No. Pero les cuento que una persona con demencia pareciese ser que lo único que se cumple es la medicación. Le dan la medicación nomás, y el resto del día... Y la medicación les digo que no hace nada. Yo no sé. Miren, no hace nada. Yo tengo un ejemplo de mi abuela, Sí, que en un momento ella, viste, estaba y dice, no, pero que esta medicación no me va, no, porque me sigue doliendo y esto y lo otro, viste, como que ella ya Sí. estaba mal. Entonces le digo, ay, abuela, le digo, yo tengo justo acá una pastilla, le digo que seguro que con esto se te va el dolor. ¿Sabes lo que le di? Una aspirineta. y Me acuerdo. Y ella se quedó feliz. Me dice, claro. sí, dice, la verdad, dice, mirá qué bien, dice la Juli, cómo sabe, dice, con esto se me fue el dolor. Claro, porque de un modo u otro, muchas veces, fíjense que las personas con discapacidad, con demencia, únicamente reciben como atención médica, son revisadas cuando va el médico, son tocadas cuando se las higieniza o se las cambia, difícilmente se le hace afecto, abrazo, cariños, ¿me comprenden? Entonces es sumamente importante mantener la afectividad y muchas veces el medicamento es como cumplo. Por ejemplo, que yo antes se la medicada. Sí. Ujú. Sí. Eso no te hace absolutamente nada. No, es más, hay medicaciones psiquiátricas que es como que embotan a la persona. Hay una medicación que es la quetiapina, que bueno, yo tengo distintos criterios, ¿no? Porque yo aparte de que medicación, discúlpeme, yo no sé mucho, porque soy psicóloga. Sería complejo que fuese psiquiatra y no supiese de medicación, pero soy psicóloga, así que estoy salvada. La quetiapina, por ejemplo, había personas que las dejaban paralizadas y había personas que les funcionaba re bien. Entonces, la medicación en psiquiatría y en neurología es muy variada y cada uno con su librito. Entonces, es función nuestra ver y decir, che, esta medicación no está funcionando, o está todo el día, o no camina desde que toma tal medicación, o duerme todo el día, ¿me comprenden? O no duerme. Bien. Entonces, ¿cuál es el componente clave en la atención integral? Centrarse únicamente en la medicación, excluir a los familiares del proceso de cuidado. Para mí es la 3, yo ya estuve leyendo ahí. Bien. Un enfoque de equipo interdisciplinario, médico, terapeuta, trabajador social, etc. Exactamente porque el abordaje de las demencias, de los padecimientos mentales, de la discapacidad, nunca puede hacerse solo, siempre en equipo. Y ustedes, si van a ser trabajadores o ya están siendo trabajadores, profesionalizar sus prácticas a partir de poner esta distancia, que es la distancia instrumental que requiere separar los afectos, aún teniéndolos. Esto no significa que no tenga emocionalidad, pero priorizar el derecho de las, es decir, tener criterio y juicio profesional, pero teniendo ética profesional, sabiendo cuáles son nuestros deberes, derechos y funciones, ya sea nos toque ser cuidadores, asistentes, familiares, porque como familiares tenemos una responsabilidad
como cuidadores tenemos otras. ¿Me comprenden? Entonces, poder delimitar y conocer cuáles son las responsabilidades que nos competen acorde al rol que estamos cumpliendo con ese paciente en ese contexto, porque ustedes fíjense que si ustedes trabajan en una institución, es completamente distinto esto, como yo les decía. Vieron que en la institución hay 10.000 ojos, está el supervisor de enfermería, está el psiquiatra, está el neurólogo, o va el médico cada tanto, ¿me entienden? O están los terapeutas ocupacionales, es decir, hay un montón de profesionales que trabajan, entonces nunca vamos a trabajar solos, siempre vamos a trabajar con otros. Por eso les digo que las instituciones son los ámbitos más seguros para las personas con discapacidad, aunque siempre falta, ¿no? No estamos diciendo que todas las instituciones son buenas, pero de un modo u otro una institución tiene una organización. Bien. Bueno, es todo por hoy. Acá hay otra guía que continúa después. Las respuestas están acá. Entonces, primero, esto ustedes hagan de cuenta que lo van a tener que hacer solo. Y abajo está la respuesta con la justificación. La respuesta correcta con la justificación. Por ejemplo, ¿cuál es el componente clave de la atención integral para las personas con demencia? Esta última, la respuesta dice, un enfoque de equipo interdisciplinario, médicos, terapeutas. ¿Por qué? Porque implican un soporte multifacético y profesional para un acompañamiento y cuidado integral. Porque el acompañamiento y cuidado en la discapacidad, en la demencia, en los padecimientos mentales y en la enfermedad debe ser cuidado y debe ser integral, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, alguien puede tener una enfermedad biológica, pero también hay componentes como, por ejemplo, cuando está internado que se puede deprimir, el miedo a un diagnóstico, es decir, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso el abordaje de la salud debe ser integral. Bueno, chicos, ha sido la clase por hoy. En la clase próxima, a ver, ya les adelanto que vamos a ver. Esperen. En la clase próxima vamos a ver... No. A ver, dejo de compartir. Espera. Ahí les digo. ¿Qué vamos a ver en la clase próxima? La clase 2 es cómo ser cuidador o cuidadora de pacientes demenciados. Vamos a ver eso. Y ahí se centra específicamente cómo cuidar y acompañar en instancias, cuál es nuestro rol, ¿no? Ante la familia, el paciente y las situaciones que se nos van a presentar. La clase 3, a ver, bueno, después, esperen, es deterioro cognitivo y demencias, y la clase 4 es, no, la clase 3 es cambios conductuales en la demencia, esto que yo les decía, cómo abordar estos temas del insomnio, de los cambios de conducta, de la agresividad, de las conductas sexuales inapropiadas, un montón de cambios del deterioro cognitivo, un montón de cambios que se dan en la demencia y cómo como cuidadores poder responder ante esas situaciones. Y la clase 4, ya para despedirnos, porque esto está siendo demasiado largo, tiene que ver con deterioro cognitivo, cognición y demencias. Bien. Y después van a tener los prácticos evaluativos, el manual, que es la guía para el cuidado con demencias, y las pautas para prevenir la demencia, que es otro PDF que se los voy a compartir, las recomendaciones para elegir un cuidador, y después un diccionario con todos los términos que estamos hablando. Es decir, es re completa esta parte de demencia, bueno, y todas las otras partes que después van a continuar. Bueno, les comento un poquito. El curso, es, la parte de demencias es el módulo que tienen incluido lo que son los estudiantes de acompañante terapéutico y los estudiantes de auxiliar de enfermería, que son las otras dos capacitaciones que damos acá. Quienes hagan la especialidad en discapacidad y adulto mayor van a recibir un certificado de demencias y van a recibir después al final del curso
de los 4 meses el certificado de especialidad en cuidados domiciliarios e institucionales para discapacidad y adulto mayor. ¿Mm? Pensemos que la demencia es una discapacidad que puede o no tener un adulto mayor, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros decimos discapacidad y adulto mayor, estamos abarcando un aspecto bastante amplio. Este certificado de cuidador domiciliario es un certificado que les sirve para, bueno, las prestaciones de PAMI, cuidados domiciliarios y todo eso. Esta capacitación tiene el módulo este de demencias, luego tiene el módulo de psicogerontología, todo lo relacionado al adulto mayor, después tiene el módulo de discapacidad y tiene un último módulo de todo lo que es la mecánica del cuidado, higiene y confort, movilización del paciente, alimentación y toma de signos vitales. Este curso, para quienes lo hacen presencial, esas clases del módulo de cuidados son presenciales, así que quienes hagan a distancia, vamos a ver si podemos articular con alguna institución para que puedan hacer prácticas, porque los hogares y residencias, si no residen en Córdoba, si residen en Córdoba, van a tener que venir. ¿Quiénes son de enfermería? ¿Alguno está cursando enfermería? ¿Y alguno está cursando asistente terapéutico, acompañante? Yo soy asistente terapéutico y me Ah, parece que las chicas también son compañeras mías del mismo curso. bueno, No sé si somos escúchenme, todas chicas. AT. Creo que Claro, todas ustedes, somos de asistencia terapéutica, buenísimo. creo. Sí. Bueno, ustedes van a tener prácticas, chicas, y las vamos a invitar al módulo también que hagamos con enfermería, porque es sumamente importante manejar desde, yo el otro día manejar silla de ruedas no es fácil, No. es un dolor de cabeza, y todas esas cosas, querramos o no, tenemos que tener un conocimiento, ¿me entienden? Movilizar, pautas de alimentación, las cuestiones relacionadas a la deglución, pautas de alimentación. Así que bueno, van a hacer ese módulo también, ya sea con enfermería o cuando lo hagamos acá en cuidados, porque es un módulo importante. Bueno, yo ahí les compartí el teléfono, vamos a armar un grupo del curso de demencia, así compartimos la medicación, iba a decir, los archivos y los PDF. Profe, le hago una consulta. Con respecto Sí. al módulo ese que usted estaba mencionando recién, ¿es Sí. el que está incluido acá en el tema de demencias? Claro, sí, Listo. sí. O sea, el módulo ese que yo compartí ahora, yo lo voy a compartir al PDF. ¿Todos tienen el teléfono de administración? Bueno, ya ahora, bueno, escriban y, a ver, esperen. Yo voy a tomar los nombres, así pido en administración que armen un grupo. Yo ya escribí porque mandé ya el cupón de pago del certificado y ahí Ajá. también escribí con respecto al manual. Bueno, dale. Entonces, escúchenme, yo voy a armar el grupo, voy a anotar el nombre ahora de ustedes, si me dicen. Así armamos un grupo, las escucho. Cintia Molina, porque por ahí vieron que figura un nombre y es otro. Laura Villavaso. Mónica Palacios. Julieta Bianchi. Ana Laura Moyano. Sonia Peralta. ¿Alguien más? A ver, alguien se... Paola Ruiz.
¿Me dicen sus nombres? Laureano, Laureano, tu apellido, Caquis. Con C. tu nombre, Patricia Volante. Eli, tu Elizabeth Lobo. Elizabeth. Bueno, un gusto. El martes próximo por el mismo canal a la misma hora. Si pueden venir presencial, mejor, chicas, ¿eh? Chicas, ¿hay algún chico? Siempre digo chicas, yo, Laureano, eximime. Si pueden venir presencial, mejor. No. ¿Cómo? Si es obligación ir presencial, No es obligación. a mí se me complica por el tema del colectivo, por ahí el No. horario. No es obligación. Aparte ustedes verán que toda la cuestión de lo que es la virtualidad funciona perfecto, es decir, podemos compartir el PDF, podemos compartir la tarea, pero si quieren venir presencial, en el módulo de discapacidad vamos a estar todos los martes. ¿Te tengo que dar el teléfono? Ahora, bueno, a los que están virtual ya hemos terminado. Un gusto, chicos. Un gustazo. Y seguimos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.